Veo que ya somos casi 150 existentes. Teníamos más de 200, 250 inscritos, pero bueno, no siempre todo el mundo puede conectarse. Y como tampoco queremos irnos demasiado de la hora prevista de finalización, pues vamos a ir arrancando, si os parece. Muy bien. Bueno, pues hoy como ya sabéis, pues tenemos un webinar dedicado a torres altas, facilitadoras de la mejora del LCOE en turbinas de gran tamaño, y está enfocado a realizar una comparativa técnica entre diferentes soluciones para identificar ventajas, inconvenientes y la posible evolución en este ámbito. Para ello contamos con dos ponentes muy expertos en estos temas de la empresa NabraWind. Por un lado, John Arocena, que es el jefe de programa de la torre autizable de NabraWind, y por otro lado, con José Antonio Amezcua, director comercial de NabraWind. Buenas tardes a los dos, José Antonio, John. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Y yo soy Tomás Romagosa, director técnico de la asociación, que voy a hacer las labores de presentador y moderador de esta sesión. Para todos los asistentes, la dinámica pues, va a ser primero una presentación que van a realizar entre los dos ponentes, aproximadamente una media hora, y luego daremos paso a un turno de preguntas. Para ello, en el interfaz de la herramienta GoToWebinar tenéis disponible un chat donde podéis formular las preguntas que nos llegarán a nosotros yo me encargaré de recopilarlas y de ir haciéndoselas a los ponentes para que las puedan ir respondiendo. Bueno, sin más, el tema que nos trata hoy es un tema muy enfocado a la reducción del LCOE, que en general pues está sumido el sector eólico y en general todas las renovables en este ámbito de elevada competencia, y cada vez hace que las tecnologías pues tengamos que buscar la forma de reducir costes eh, a mayor nivel. Es un tema imprescindible para mantener la competitividad de la industria eólica frente a otras tecnologías de generación, y es en lo que están focalizados pues, gran parte de los fabricantes, y las estrategias pues, van siempre orientadas a eso. Desde hace unos años la reducción del LCOE en la eólica ha sido muy significativa en onshore, y aunque parece que la tecnología ya es una tecnología madura y con pocos puntos que optimizar, pues obviamente pues la innovación hace que salgan nuevas soluciones, y que aún así, pues aunque sea una tecnología madura, pues existan oportunidades de reducción de costes importantes. En el caso de hoy, vamos a hablar de la torre, pues junto con la cimentación del aerogenerador, pues aproximadamente suponen algo más del 20% del coste de fabricación de un aero, con lo que esto pues da una idea del potencial que existe de reducción del LCOE si se consigue reducir el coste o optimizar, por ejemplo, pues los pesos o los materiales, los sistemas de instalación de la torre. Además, pues hay que tener en cuenta que no solo es una reducción de costes, también es un aumento de una optimización del aprovechamiento del recurso eólico. Al conseguir elevar la altura de buje, pues se permite aprovechar mejor el recurso eólico disponible y aumentar el factor de capacidad y la producción anual de energía, que al final pues es lo que todos los promotores quieren conseguir. Además, pues no hay que perder de vista que las torres es uno de los componentes estructurales del aerogenerador. Junto con la cimentación y el eje principal,
pues son prácticamente los tres componentes que si tienen algún problema, pues no se pueden sustituir, se pueden reparar, pero no se pueden sustituir, como por ejemplo una multiplicadora o un generador o incluso las palas, con lo cual pues el diseño de la torre y su ejecución pues tiene que ser muy robusto porque debe de durar toda la vida útil del aerogenerador, que ya en la actualidad pues los 20 años de diseño quedan superados y ya las tendencias es a ir a 30, incluso más años de vida útil, ¿no?, en el diseño. Y bueno, todos estos temas son los que nuestros ponentes van a analizar. Y bueno, sin más, voy a dar paso a José Antonio, que es quien controla la presentación. Te voy a dar el mando de presentador para que puedas mostrar tu pantalla a todos los asistentes. Sí, gracias. Y bueno, todo tuyo. Adelante, cuando quieras, pues estamos todos Se ve aquí. la presentación, ¿no, Tomás? Sí, perfectamente. Venga, pues muchas gracias, Tomás. Muchas gracias también a la Asociación Eólica por esta iniciativa y obviamente gracias a todos los que se han conectado interesados por la temática que vamos a presentar hoy, ¿no? Has introducido perfectamente un poco la temática, con lo cual casi me voy a ir a lo que es un poco la agenda. Hemos dividido en dos partes principales, una un poquito más de mercado e introducción hacia la situación de las torres altas en el mundo eólico hoy y las perspectivas, y una segunda parte que es un poco más técnica en la que John presentará las soluciones presentes hoy, tanto en torres como en medios de instalación, y un análisis bastante interesante de sensibilidad que creo que va a gustar. Me gustaría empezar simplemente con una foto que nos da idea de cómo está evolucionando el sector eólico, en particular los aerogeneradores. Veis en la parte de abajo, esto es una foto de Holanda, un proyecto de repowering en el cual las turbinas que se ven en la parte de abajo son máquinas de 300 kilovatios que fueron sustituyéndose por máquinas de 7,5 megavatios, rotores de 126. Se ve el contraste y la evolución que desde los últimos 90 hasta el año 2014, que se montó las máquinas 7,5, se produjo con un aumento significativo del tamaño de las torres, tamaño de las palas y de potencia unitaria. De hecho, esa máquina de 7,5 probablemente siga siendo a nivel onshore una de las más potentes, si no la más potente. De cualquiera de los catálogos de los fabricantes que podríamos coger en los últimos años, veríamos esta evolución, una evolución en la que hace solo 10 años estábamos hablando de máquinas de 1 megavatio, de 850 kilovatios. Hoy estamos hablando de 6 megavatios. Como veis, a escala los tamaños son increíbles y el crecimiento exponencial. No hace falta irse muy lejos y mucho menos de donde estamos tanto John como yo, aquí en Pamplona, que casi mirando desde la ventana tenemos estos parques. A la izquierda tenemos el Parque del Perdón, pionero probablemente de la eólica en España, instalado en el 94, con máquinas del entorno de 660 kilovatios, rotores de 42, 47 metros de diámetro y alturas de 44 metros, y sin embargo a mano derecha podéis ver el parque de prototipos de Light, donde se están instalando máquinas de 5 megas, rotores de 145, alturas de buje por encima de 120. Entre ellas, entre esas dos fotos, bueno, pues hay casi 20-25 años, vemos el tamaño y la multiplicación de tamaño de cada uno de los elementos principales del aerogenerador. Por 4 las palas, por 9 la potencia, por 3 las torres. Es esto lo que estamos llamando máquinas XXL, máquinas de una talla importantísima, ¿no? Cuando vamos a ver un poco la tendencia global de las torres altas, es cierto que hay dos mercados en amarillo que tienen un peso muy importante en todo lo que son las estadísticas de instalación, que son Estados Unidos y China. Claramente Estados Unidos ha tenido limitaciones de punta de pala por temas aeronáuticos, pero lo está ya empezando a superar y por eso un poco cuando se ven las estadísticas
son alturas de torre en ese país pues prácticamente de 90 a 100 metros. En China, derivado del recurso, tampoco han necesitado ir hacia arriba en los anteriores años, pero ambos dos países son países que en este momento ya se ve que van a tener una progresión y una pendiente hacia arriba en los próximos años mucho más acentuada incluso que el resto de los países que están aquí coloreados, porque ya en Europa Norte ya es habitual ver turbinas del entorno de los 140, de los 150 metros. Australia, zonas de Asia también son zonas en las que se están instalando turbinas altas. Ponemos aquí algunos de los ejemplos de proyectos que o se van a instalar en este año o están instalados ya. En Marruecos, por ejemplo, un proyecto de 144 metros. En Sudáfrica, proyectos que están por encima de los 120, 130 metros. En Chile, Brasil, geografías donde estamos en esas alturas también de 130, 140 y creciendo mucho porque son países donde la instalación de las plataformas de potencias por encima de 4,5 megas pues se está produciendo y se va a producir de manera más acentuada. Si vamos un poco a los factores por los cuales se necesita ir un poco a torres altas, bueno, la primera y más importante que afecta no solo a la torre, sino a la turbina en general, es el tema de los precios de venta de electricidad, sea a través de subastas públicas o PPAs privados, que como veis claramente hay una tendencia a la baja, teniendo medias o franjas del entorno de los 20 a los 40, 50 dólares, euros megavatio hora, dependiendo de los países. El sector sí que ha evolucionado en varios aspectos, obviamente en reducción de costes, obviamente en mejora de volumen y escala, pero también en el desarrollo de tecnología que ha permitido y que está permitiendo con las nuevas máquinas de 4 megas, 5 megas que se están introduciendo en el mercado, llegar a costes de energía muy competitivos y en el torno de los 30. El siguiente factor que vemos que impacta y que facilitará la entrada de torres altas es obviamente la falta de emplazamientos con vientos altos. En todos los países el trend siempre es el mismo, se empieza ocupando los sitios más fáciles, aquellos que están más cercanos a conexión, aquellos que tienen un recurso más alto, pero conforme se van instalando capacidad, obviamente se tiende a ir a emplazamientos menos óptimos. Como veis aquí, prácticamente en el 2021 un porcentaje que es más del 70% serán vientos por debajo de 7,5 metros al segundo y un porcentaje de casi del 20% de 6,5, ¿no? Y el trend es a disminuir vientos medios y altos y aumentar la parte de vientos más bajos. Sin embargo, viendo un poco lo que tenemos en los atlas de viento que están disponibles en el mercado, la idea de subir en altura no es descabellada, puesto que, bueno, pues en este mapa y en estos mapas a diferentes alturas vemos cómo el recurso puede llegar a hacer viables proyectos que quizás a 100 metros no lo serían, como son zonas de Extremadura o zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, por ejemplo. Por último, hay un elemento de geometría derivado de la tendencia hacia turbinas de tamaños altos que físicamente si los rotores van a estar en el orden de los 80 metros, si un espacio entre punta de pala y el suelo de 20-30 metros va a llevar a torres mínimo de 110-120 metros. Si además pensamos en el intervalo de torres que los fabricantes suelen poner a disposición, tenemos 40-50 metros de opciones de torres en intervalos, vamos a llegar fácilmente a los 170 metros en el futuro. Pasaría a John, que os va a presentar la parte más técnica y pongo yo el mute ahora. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Gracias a la E por la invitación y por esta oportunidad y saludos a todo el mundo y mucho ánimo con el confinamiento.
De lo que ha presentado José, se ve, bueno, probablemente para todos los que trabajan en el sector no es un secreto, se ve que la carrera acelerada hacia máquinas más grandes, en las que está involucrado el sector, pues piden máquinas más grandes, rotores más potentes y en un primer acercamiento unas torres más altas, como decía José, solo por el hecho de que los rotores son grandes. Luego veremos que además las máquinas más grandes piden en general torres más altas. Si esta es la tendencia, lo más natural sería coger los conceptos que se han empleado en los últimos años y hacerlos más grandes, de tal forma que siguiéramos reconfigurando soluciones que ya existían hacia las nuevas necesidades, ¿no? Sin embargo, hay una altura crítica, una banda crítica que está entre los 120 y los 130 metros, donde los conceptos clásicos que se han estado explotando en los últimos 30 años se enfrentan a una serie de retos técnicos y económicos que hacen que dichas soluciones empiecen a ser no viables en muchos emplazamientos. El principal de esas soluciones es el coste. Muchas de las cosas que ahora veremos se manifiestan en coste y hace que el encarecimiento con la altura sea exponencial y no compense el incremento de producción que produce el aerogenerador. Y para torres muy grandes, ese 20% que decía Tomás al principio, empieza a convertirse en un 25 o en un 30 para máquinas que tengan una torre de 120, 150 metros y empieza a tener un peso importante en el coste final de la energía. Y este aumento de coste viene por el hecho de que, como comentaba antes, los conceptos clásicos empiezan a estar muy determinados por una serie de condiciones de diseño e instalación, ¿no? Esas condiciones son la logística. Los puentes que tenemos en la mayor parte de los países limitan la geometría máxima de las piezas a transportar y los pesos máximos también de las carreteras y de los camiones pues limitan muchos conceptos, ¿no? Y eso hace que las torres de acero, el diámetro máximo esté limitado a 4,3, 4,5 metros en función del país y ya no se pueda crecer en altura, lo que hace que las torres, como se ve a la derecha, cada vez sean más esbeltas porque el diámetro no puede crecer y si crece la altura, la esbeltez crezca. O en el tema del hormigón, pues la logística determina el número de piezas en los que hay que subdividir la torre y, por tanto, el ritmo de montaje y los costes logísticos. El segundo factor, también muy determinante, son las grúas de montaje. Las grúas comerciales que pueden montar 60 gigavatios al año en el mundo son capaces de montar aerogeneradores hasta 100 metros, 120 metros, hasta 140 metros en algún caso, pero a partir de ahí hay un techo de cristal en el que muy pocas grúas son capaces de instalar aerogeneradores más altos, ¿no? Eso hace que haya una falta de disponibilidad y que, por tanto, su coste de movilización y alquiler sea muy caro y muchas veces inhiba los mayores ingresos que tiene el aerogenerador, ¿vale? Alguno de estos factores produce que los ritmos de instalación de estas torres muy altas sean mucho más lentos. Esto es aplicable fundamentalmente a torres de hormigón, donde el ritmo clásico de montar 2 aerogeneradores a la semana pues se ve muy afectado porque la torre ha de ser subdividida en muchas piezas pequeñas que cuesta mucho más tiempo montar y, por tanto, los costes de grúa asociados empiezan a ser mucho más altos porque se necesitan muchos más días de grúa por máquina. Y en el caso de las torres de acero, esa esbeltez unida a las propiedades que tiene el acero y a las tecnologías constructivas hacen que las dinámicas de la torre empiecen a ser mucho más lentas. Las torres son más esbeltas, más flexibles y, por tanto, presentan una serie de desafíos de control del aerogenerador, puesto que se corre el riesgo, nos acercamos a una banda de frecuencias donde corremos el riesgo de que haya interacciones entre la velocidad de giro de la máquina y la frecuencia de la torre. Y, bueno, pues es un reto que las grandes empresas eólicas lo están sabiendo resolver, pero que genera también una pequeña barrera técnica de acceso a estas torres tan altas, ¿no? Por tanto, como veis, hay un conjunto de retos que hace que sea como una tormenta perfecta, ¿no? Este rango de alturas de torre, ¿no? ¿Cómo se está afrontando este conjunto de retos? Pues en la próxima página vemos cómo hay una serie de conceptos que están sumándose a las torres clásicas tubulares de acero que siempre han estado en el mercado, ¿no? La torre clásica de acero se puede llevar hasta unas alturas en torno a 100 metros, de 100 metros a 150 máximo en función de los modelos de aerogenerador, pero a partir de 120 metros empieza a plantearse una serie
empieza a perder competitividad por los aspectos que hemos comentado antes, ¿no? En la industria se han hecho muchas evoluciones en estructura metálica. Ha habido soluciones segmentadas que han estado presentes en el mercado y que siguen estando. Por ejemplo, Enercon está ahora apostando por esta solución para su nueva generación de turbinas, en la que se solventa el máximo diámetro de envase de torre a través de la subdivisión longitudinal de los segmentos de torre, de tal forma que se puede acceder a diámetros de torre mucho mayores, de 6, 7,5, que vencen algunos de estos retos logísticos y que permiten alcanzar alturas de hasta 166 metros, según los catálogos actuales, ¿no? Otra de las soluciones que se trabajó en el pasado fueron las celosías, tipo torre de alta tensión, que en máquina pequeña llegaron a suponer, especialmente en Alemania, unos años una parte relevante del mercado de las torres altas, pero que han caído en desuso en Europa por temas de diseño y por temas de mantenimiento y que, sin embargo, sobreviven en India, donde Suzlon ha instalado muchos de estos tipos de torre, o en China, donde Goldwing acaba de instalar una torre de 160 metros utilizando esta configuración, ¿no? Por último, la cuarta solución metálica que se está implantando para llegar a estas alturas y que de hecho ha marcado el tope en estos momentos de altura en el mercado europeo, son las torres atirantadas, que básicamente son una torre convencional, tubular, en la que con 3 tendones de gran dimensión se estabiliza la sección inmediatamente por debajo de la punta de pala, de tal forma que con 3 tendones, imaginemos de unos 100 metros, que se anclan a unos 80 metros de la base de la torre a 120 grados, se consigue dar la rigidez que se ha perdido por el hecho de ser tan esbelta la torre y, por tanto, se permite que estas torres tubulares puedan llegar a alturas mayores, ¿no? A 175 metros. Por otro lado, en una línea paralela han discurrido las torres de hormigón, donde España tiene grandes tecnólogos que han trabajado mucho en el sector y que han propuesto soluciones que se han vendido muy bien en todo el mundo. Las torres de hormigón básicamente se pueden dividir en torres de hormigón puras, en las que la torre de hormigón es completamente fabricada en dovelas de hormigón hasta su altura de yao. Y estas torres se han vendido mucho en el rango entre los 100 metros y los 137 metros. Y hay varios tecnólogos en España, como decimos, que han tenido mucho éxito con esta solución. Más allá de 130 a 140 metros, una torre pura de hormigón empieza también a tener alguna complicación, entre otras cosas porque las dovelas son muy pesadas y subirlas a una altura tan alta pues es una complicación para las grúas, y se complementan bien para seguir creciendo todavía unos pocos metros con torres con conceptos híbridos, donde los últimos 40 metros se plantean como una torre tubular convencional de acero y toda la base se fabrica en hormigón, manteniendo las ventajas que tenía el hormigón, ¿no? Y eso permite llegar a alturas por encima de 160 metros, como se han construido, por ejemplo, por Max Vogel en Alemania en los últimos años, ¿no? Y por último, bueno, pues aquí estamos nosotros. No pretendemos que esto sea una presentación comercial, pero bueno, nosotros hemos desarrollado una tecnología en la que nos planteamos atacar el rango alto del mercado de torres altas en un rango de alturas entre 130 y 200 metros, ¿no? Con una solución tipo jacket, donde donde la torre también se divide en dos zonas. La zona superior es una torre tubular convencional y a partir de la altura de la punta de pala colocamos una solución de 3 columnas con una transición en medio donde se instala la parte superior del almacenador. Por tanto, como se ve, hay un conjunto de soluciones que cambian el paradigma frente al mercado que había hasta los 100 metros. De los 100 metros todos los aerogeneradores eran completamente iguales y ahora hay hasta 6 conceptos compitiendo en diferente grado de madurez en el mercado y con diferentes ventajas según el grado de altura, ¿no? Hablar de torres sin hablar de grúas es prácticamente imposible, y por eso en la siguiente transparencia hemos planteado las soluciones que hay también de montaje, ¿no? El montaje convencional eólico se ha hecho siempre y se sigue haciendo con grúas móviles, que suponen el 98% del mercado en estos momentos, pero de igual forma que algunos de los conceptos que veíamos antes, las grúas móviles tienen un techo, ¿no? Esa flota mundial que está preparada para montar muchos gigas al año, pues está configurada para montar a 120 metros, a 140 metros con más dificultad y llegar al límite, al rango de 160 a 170 metros. Ahora veremos una torre de 175 metros montada en Finlandia el año pasado con una grúa móvil, pero es una grúa móvil de las cuales hay menos de 10 en Europa y este año no había ninguna en España disponible. Con lo cual,
empieza a haber un problema directamente de capacidad de esta flota, ¿no? Para paliarlo se han utilizado grúas torre en algunos montajes, especialmente en torres de hormigón, aunque también en algún caso en acero. Una grúa que tiene una serie de ventajas. La disponibilidad es muy grande de este tipo de soluciones, aunque es cierto que los productos hechos para el sector eólico son soluciones ad hoc. Se llega con facilidad a grandes alturas y, sin embargo, pues los tiempos de movilización, desmovilización, montaje y desmontaje pues son más lentos, ¿no? Y se han utilizado en experiencias entre los 140 y los 160 y algo metros. Estas son las soluciones que podríamos decir clásicas, las que se basan en soluciones de grúas existentes en el sector, en el mercado fuera del mercado eólico, y que se han comido prácticamente todo el mercado hasta la fecha. Sin embargo, esta tendencia imparable hacia torres de mayores alturas está haciendo que muchas empresas, como la nuestra y como muchas otras, estén planteando otro tipo de soluciones, ¿no? Y estas soluciones de grúas innovadoras se dividen básicamente en dos familias. Las grúas trepadoras, grúas configuradas para trepar por la torre y realizar labores de instalación y mantenimiento. Estas grúas ya están evolucionando y ya están evolucionadas, desarrolladas y trabajando en labores de mantenimiento desde hace algunos años con éxito. Por ejemplo, Liftra, una empresa danesa, está trabajando mucho en este campo y tiene ya unas cuantas grúas trabajando fundamentalmente en Estados Unidos, pero también por otras zonas del mundo. Y ahora se están desarrollando conceptos que llevan esos conceptos de mantenimiento un paso más allá y que plantean el montaje de la torre, ¿no? Aquí veis una foto de la grúa que está siendo desarrollada por Enercon, que empezará a montar aerogeneradores en breve y que de momento se anuncian para montajes en el entorno de los 140 a 165 metros. Ese sería un concepto, el concepto en el que la grúa trepa por el aerogenerador y actúa desde la parte de arriba del aerogenerador. La otra solución, en la que se integra Nabralift, nuestra torre Nabrawind, pero también alguna otra, como la solución desarrollada por Steico, plantea un concepto, plantea el mismo objetivo, pero con un concepto completamente diferente. Son sistemas en los que el aerogenerador se monta en una primera fase a muy baja altura, colocando la torre superior de la parte superior de la torre de tal forma que la pala no pegue en el suelo, y a partir de ese momento se realiza una maniobra de trepado, de gateo de toda la estructura, en la que se va levantando la estructura y o bien telescopando la estructura de la torre, como en el caso de Steico, o bien introduciendo módulos en la zona inferior, como hacemos con nuestra solución de Nabralift, ¿no? Y esta solución pues está siendo planteada por los tecnólogos que estamos en estas situaciones en proyectos que van desde 130 metros hasta alturas de 200 metros, ¿no? Como estamos trabajando nosotros en estos momentos en proyectos en los que esperamos que ya en 2021 estemos construyendo torres piloto de 200 metros de altura. Esta sería la foto de soluciones técnicas, ¿no? Y la pregunta que nos hace mucha gente cuando intentamos, cuando presentamos nuestras soluciones es si realmente hay un retorno económico en esta inversión, ¿no? Y para ello os queríamos presentar os queríamos presentar un modelo de coste en el que vamos a estudiar ese impacto de coste, ese impacto de tener alturas altas, ¿no? Antes de eso, y se me había olvidado la transparencia anterior, que yo creo que es interesante dedicarle 30 segundos, vamos a ver como resumen de lo anterior cuál es el estado del arte actual en las torres altísimas, ¿no?, del mundo. Aquí veis 4 torres que serán 4 de las torres más grandes del mundo. Igual hay alguna que no está metida aquí, no pretende ser un ranking, pero yo creo que ilustra de forma muy clara cuál es el conjunto de soluciones que se intentan implementar, ¿no? A la izquierda tenéis el proyecto de Geldorf, un proyecto de Max Bolt con General Electric, en el que se planteó unos depósitos de agua que veis en la parte inferior de 40 metros de altura, sobre la que se montaron torres de 130 metros de altura montadas con una grúa torre, ¿no? Y bueno, yo creo que la propia foto indica el reto técnico al que hay que enfrentarse, que se abordó y se abordó con éxito, se montó, pero evidentemente la foto ilustra que este montaje ya no es los montajes que veíamos en las máquinas de 500 kilovatios, ¿no? En la segunda foto tenéis la máquina que montó Vestas este año de 175 metros de altura con torre atirantada, y aquí podéis ver esa grúa móvil de la cual os comentaba que no hay más que unas pocas unidades en toda Europa. A la derecha tenéis otra torre de Max Vogel con una grúa de cadenas, y aquí la foto intenta ejemplificar la superficie que se necesita de deforestación para hacer un montaje convencional con una grúa de tal tamaño, de un tamaño tan alto, ¿no? Estamos llegando a unos tamaños donde la afección al terreno es muy importante, y a la derecha pues tenéis nuestra torre prototipo montada en 2018, ¿no?, de 160 metros de altura.
A partir de este punto, y como adelantaba antes, vamos a ver, para rematar la presentación, en los últimos 5 o 10 minutos, los resultados del modelo de coste de energía que hemos desarrollado para entender nosotros mismos cuál es el efecto que tiene en las torres altas en el coste de energía, ¿no? Que vamos a ver que es muy importante. Para ello hemos desarrollado un modelo matemático donde somos capaces de configurar diferentes soluciones de torre, torres tubulares metálicas, torres de hormigón o en nuestro caso nuestra estructura, en el que como input elegimos las configuraciones de torre que vamos a analizar. En este caso tendríamos una torre metálica y 3 torres nuestras, por ejemplo, en el modelo, y alimentamos al modelo con una potencia de aerogenerador, con un modelo de aerogenerador, una potencia y un rotor, y elegimos un emplazamiento con una velocidad media y un factor de cortadura. Ante esos inputs, el modelo lo que nos da es la evolución del coste de la turbina, que evidentemente va a ir incrementándose conforme empleemos torres de mayor altura. Nos da también la energía que produce ese aerogenerador en ese parque, y de esos factores, pues con esas variables obtenemos el coste de energía. Con este modelo presentamos hoy 4 configuraciones donde veremos cuál es el rol de estas torres altas en el mercado tal y como está ahora, ¿no? En máquinas que cada vez son más potentes y que abordan parques con cada vez menos viento. Y para eso veremos en 4 parques diferentes cómo es el efecto de emplear torres de mayor altura en máquinas que vayan desde los 3 megavatios hasta los 6 megavatios y medio. ¿Vale? Veremos 4 turbinas de 4 potencias diferentes enfrentadas al mismo parque. Y elegiremos 4 parques, uno de vientos bajos de 7 metros por segundo con 3 factores de cortadura, un factor de cortadura de 0,10, otro de 0,15 y otro de 0,20. Y sobre esta última configuración nos iremos un paso más allá a un parque de viento más bajo para ver qué pasa cuando abordamos parques de vientos cada vez más bajos. Empezando por la primera de las situaciones, podemos observar cómo en un parque de un viento de 7 metros por segundo, que puede ser muy común en el desarrollo eólico mundial en estos momentos, con baja cortadura, tenemos los siguientes costes de energía que vemos aquí, ¿no? Este modelo no pretende ser extremadamente representativo en el valor absoluto del coste de energía que vemos aquí, sino en el valor relativo, ya que el coste de energía pues, puede estar afectado por indicadores financieros que pueden hacer que este valor sea más alto o más bajo en absoluto, pero su evolución en altura y la evolución en potencia de forma proporcional se debe mantener. Si nos vamos a un parque de vientos bajos donde el factor de cortadura es muy bajo, el factor de cortadura es el factor que nos indica lo que crece el viento con la altura, pues nos encontramos con que si el viento no crece conforme vamos a torres más altas, pues evidentemente no hacen falta torres altas, ¿no? Vemos aquí que el coste de energía en general crece para máquinas de 3,5 y 4,5, pero empezamos a ver una cosa que es interesante, que es que incluso con parques de tan poca cortadura, las torres óptimas que se indican con esos círculos redondos empiezan a desplazarse hacia torres más altas, ¿no? En este caso, no lo he dicho, pero estamos empleando los datos que vienen de nuestro modelo de coste, de nuestras torres, entre 125 y 195, para no meter un factor de tecnología que distorsione el análisis, ¿vale? Entonces, utilizando nuestra solución de 125 a 190, vemos cómo ya en máquinas de 6,5, incluso con factores de cortadura tan bajos, pues la torre óptima puede estar en el rango entre 140 y 160. Si bien es cierto que la reducción de COE todavía es muy tímida, no estamos reduciendo el COE más de un 0, algo por ciento, ¿no? Sin embargo, si la cortadura empieza a ser alta, empezamos a buscar sitios donde el recurso a 100 metros sea de 7 metros por segundo, pero que tenga más evolución hacia mayores alturas. Empezamos a ver que en general todas las máquinas empiezan a tener unas oportunidades de reducción de coste que pueden empezar a ser interesantes, ¿no? En el 3,5, el rango de 3,5, la mejora todavía es tímida. Podríamos tener un óptimo a 160 metros, pero todavía es una reducción de un 1%, que explica que todavía en máquinas tan poco potentes el sector no haya dado el paso a alturas tan altas, pero conforme vamos a potencias más grandes sí que empezamos a ver una reducción en porcentaje importante. Cuando aquí indicamos un 2% o 3%, hace relación al coste de energía que tiene esa torre a 125 metros de altura, ¿vale? Con lo cual, cada una de ellas tiene una reducción correspondiente a su propio coste de energía a 120 metros de altura. Entonces podemos ver cómo al ir a mayores potencias la altura óptima se empieza a deslizar a la derecha y el incremento de ahorro en el COE empieza a ser más potente. Y si ya vamos a parques de alta cortadura, que son parques que no son muy comunes pero que existen, que en el mercado nos vamos topando en casos de negocio,
de vez en cuando con ellos, vemos que aquí sí que hay oportunidades muy interesantes en el mercado para aquellos sitios donde el recurso a 100 metros no sea muy grande, pero que sí que tengan un factor de cortadura que lo hace grande a mayores alturas, ¿no? Y aquí sí que vemos que todas las alturas óptimas se deslizan a alturas que actualmente están fuera del forecast que tenemos en la mente la mayor parte de la gente que estamos en el sector, pero que con los números en la mesa y con las ofertas que tenemos de proveedores y con las que estamos haciendo hacia clientes, sí que vemos capacidad de reducir el coste ya en cantidades muy importantes, en cantidades de un 5 o un 6% frente al rango de alturas que se están contemplando ahora en el sector. Si además empezamos a mirar a ese mercado que está dentro de 2 o 3 años y que en China ya es una parte muy importante del mercado, en China todo el mercado de la zona sureste es un mercado de vientos muy bajos, vemos que este incremento de costes, este ahorro puede ser incluso algo mayor, ¿no? Y si pasamos de página, nos encontramos con que el coste de energía sube en todos los casos, evidentemente, hay menos recurso y es más difícil hacer un buen negocio en un parque eólico donde hay poco viento, pero de forma relativa el ahorro es incluso mayor, ¿no? Y aquí hemos frenado la gráfica en 190 y pico metros, pero como os decía, ya estamos trabajando en conceptos de 200 o incluso algún prediseño de 210 metros, donde vemos capacidad de reducir de forma muy significativa el coste de energía. ¿Por qué vemos por qué se da este factor? ¿Por qué la potencia está está haciendo que las torres altas sean cada vez más económicas? Más allá del tema geométrico que comentabas antes, que es evidente, la pala no puede estar muy cerca del suelo. Hay 2 parámetros que nos ayudan a explicarlos, que veríamos en la página siguiente. El primero es que, José, por favor. El primero sería que evidentemente una máquina que tenga 6 megavatios va a tener un incremento anual de la producción de los euros que produce al año mucho más significativo que una máquina más pequeña, ¿no? Una máquina de 6 megavatios producirá el doble de dinero por posición cuando nos vamos de 120 a 160 metros para el mismo parque, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, yendo a 190 metros en el parque promedio de los que hemos visto hasta ahora, una máquina de 3 megavatios produce 60.000 euros más al año, 60 y pico mil, pero una máquina de 6 megavatios produce 120.000 euros al año. Y esta proporción en incremento de ingresos para nada se traduce al coste de la torre. La torre de una máquina de 6 megavatios no es para nada el doble de cara que una torre de 3 megavatios, sino que su incremento es mucho más leve. Y eso hace que el periodo de retorno de la inversión sea mucho más atractivo en máquinas potentes, como vemos en la gráfica a la derecha. Si nos planteamos el incremento de altura de torre como una inversión a amortizar en 4 años, pues una máquina de 6,5 la amortiza, una máquina de 6,5 es a partir de 140 metros. La amortiza rápidamente y, sin embargo, las máquinas más grandes, no, aquí está, perdona, los colores están al revés en la escala. Las máquinas de potencia más grande la amortizan en un periodo mucho más corto de lo que lo harían las máquinas pequeñas, porque una máquina de 6 megavatios y medio prácticamente divide la mitad del periodo de amortización frente a una máquina de 3 megavatios, ¿no? Estos son los resultados del modelo. Esto lo hemos ido descubriendo nosotros. Nosotros somos tecnólogos de torre, no somos expertos en integración de componentes ni en estimación de partes, pero nos hemos ido encontrando con esta correlación entre el incremento de las potencias de las máquinas y las torres altas, y nos ha parecido muy interesante compartirlo con esto, ¿no? Y por tanto, como conclusiones, además de que la potencia crece con la turbina, pues queríamos compartir todo este modelo e indicaros que creemos que en breve, con este crecimiento acelerado de máquinas hacia 4 y pico, hacia 6 y pico, veremos torres de 160 a 180 metros de forma cada vez más habitual, empezar a ser una commodity del mercado. Y como tercera conclusión, que esas torres podrán traer emplazamientos de vientos bajos, reducciones de COE extremadamente significativas, hasta un 6-7%. Así, con esto lo dejamos. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, John y José Antonio. Muy interesante. Esta comparativa que hacías también es muy interesante para ilustrar las ventajas que aportan. Comentabas que se trata de una comparativa relativa, no fijarse tanto en los valores absolutos, sino que a igualdad de unos determinados criterios, las diferentes alturas y pues dan mejores resultados, ¿no? Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. He estado pendiente ahora durante la presentación y hay bastantes preguntas
realizadas, lo cual es bueno porque demuestra que habéis generado el interés de los asistentes. Y bueno, voy a ir un poco por orden. Tenemos 20 minutos para poder contestarlas todas. Y bueno, pues vamos a empezar la primera de calentamiento. Yo os las lanzo a los dos, a John y a José Antonio, y dependiendo de quién os veáis más en función de vuestra especialidad, pues quien quiera contestar, pues se lanza. La primera pregunta dice, bueno, que con torres tan altas, si vosotros, por vuestra experiencia, aunque no es vuestro campo, las multiplicadoras, pero si veis que la idea de buje sin multiplicadora en torres tan altas tendría mayor aplicación, como por ejemplo en los parques offshore, pues se está llevando a cabo la tecnología Direct Drive, o no es algo relevante o que hayáis visto que tenga una relevancia determinante el tipo de actuador. José, sí, nosotros, nuestro expertise está en el desarrollo de las estructuras y los sistemas de montaje y evidentemente intentamos tener una monitorización continua del mercado, pero no somos para nada expertos en la solución mecánica. Sí que es cierto que un parámetro muy determinante en el desarrollo de torres altas será la capacidad de mantener esas máquinas y por tanto, las estrategias de mantenimiento de esas máquinas y la solvencia y robustez de los conceptos que se empleen, pues puede ser un elemento que algunos clientes tomen en cuenta a la hora de ir más alto. En todo caso, lo que estamos viendo también es una explosión de soluciones de mantenimiento a torres altas. El mercado se sabe que va a llegar y hay mucha gente identificando ese gap del mercado y yendo a por él. Y lo que está haciendo esas empresas son tener una interlocución constante con los tecnólogos y ser conscientes de los pesos, dimensiones y estrategias de los grandes correctivos para que esas soluciones estén preparadas. Mi opinión personal, Tomás, es que tradicionalmente en onshore ha sido mucho más competitivo en general a nivel de COE, incluso en las potencias que estamos viendo de 6 megavatios, 6 megavatios y medio, soluciones de multiplicadora, ¿no? Si bien es cierto que yo sí creo que, bueno, merecerían la pena cuando se vaya acercando el momento de las plataformas de 7 y de 8, que ya muchos fabricantes tienen en mente, al menos, el hacer de nuevo la evaluación, porque con tanta potencia unitaria por máquina, pues las paradas empiezan a ser mucho, afectan de manera más importante la pérdida de producción y por lo tanto se puede llegar a parecer más a los casos offshore, si bien es cierto que siempre el mantenimiento va a ser mucho más sencillo y mucho más económico. Pero quizás una evaluación económica seguro que habría que hacer y podría tener incluso sentido a partir de esas potencias de 8 megas, perdón. Muy bien. Hay otras dos preguntas relacionadas con los elementos que tradicionalmente están dentro de la torre, como por ejemplo el elevador o los armarios de media tensión. En la solución que presentabais vosotros con la torre de celosía, ¿dónde quedarían instalados o cómo se operarían? Vale, sí, nosotros la propuesta técnica, bueno, la solución técnica que hemos desarrollado integra un elevador de piñón cremallera empleado en muchos aerogeneradores, un elevador que está certificado para su uso en estructuras eólicas y también para su uso en grúas torre en condiciones externas. Y por tanto, en nuestras primeras torres lo que estamos implementando es ese elevador que va desde el suelo hasta el yao y que cumple con todos los estándares de seguridad que se requiere. Y que además de ser un piñón cremallera, pues puede operar en situaciones externas sin vibraciones ni movimientos debido al viento, ¿no? En cuanto a convertidores y celdas, etcétera, los convertidores pueden estar ubicados o bien en nacelle, que es una tendencia que cada vez estamos viendo más consolidada en máquinas de gran potencia, o bien en nuestra pieza de transición, que sería algo equivalente a lo que tendría un aerogenerador más pequeño con los convertidores en base de torre, o bien en una caseta, en un prefabricado a pie de turbina, donde siempre tendremos la celda y un armario de auxiliares para el manejo del elevador. Muy bien.
Y también esta misma persona pregunta si existe un peso máximo a ser izado en el modelo de autoizado vuestro. Sí, en nuestro caso, cuando utilizamos, combatimos con dos fuerzas de la naturaleza, con el peso de la turbina, que consume un 50% de nuestra capacidad de izado más o menos, y también con la velocidad del viento, con la presión del viento sobre las palas. En nuestro proceso montamos rotor, nacel y palas y autoizamos el conjunto de forma combinada, ¿no? El sistema lo hemos desarrollado para izar aerogeneradores con una velocidad de hasta 15 metros por segundo de viento durante el izado y eso consume la otra mitad del sistema. Actualmente el sistema que estamos utilizando tiene una capacidad total de unas 1.500 toneladas que se utiliza para combatir entre ambos efectos, pero está pensado para sustituir las unidades de tiro por otras unidades más potentes y poder seguir la escalabilidad del mercado con aerogeneradores más potentes, más pesados y con mayores rotores. Muy bien. Hay otra pregunta relativa a la transparencia, donde hacéis la comparativa por países, que se veía ahí el mapa mundi con las zonas de alturas de torres clasificadas por colores. Y en esa imagen se me aparecía Sudáfrica como ejemplo de rango de torres altas. Y nos hacen la pregunta de a qué se debe, ya que tienen entendido que el perfil vertical allí es bastante bajo. ¿Tenéis algún feedback sobre eso? Bueno, esa slide lo que pretende es ver un poco la situación actual y la evolución que esperamos. Sí creemos que en Sudáfrica puede haber parques que pueden tender a tener interés en subir hacia arriba porque las velocidades medias en muchos casos son bajas. Pero en el tema de las torres y las alturas y las estadísticas es bastante difícil conseguir cosas fiables y muchas veces es más trends y evolución que podamos ver. Entonces, igual que en Australia no hay limitaciones en altura a la hora de los permisos y eso facilita ir hacia arriba. En Sudáfrica es un factor también que no parece limitante y que pudiera favorecer. Luego, en cada país puede haber más o menos recursos y aún y todo creemos que sí puede haber oportunidades. Muy bien. Yo entiendo que vuestros clientes, vosotros como fabricantes y diseñadores de la torre, vuestro cliente es el tecnólogo del aerogenerador, que al final pues debe integrar el resto de componentes y hacer un diseño completo, ¿no? del aerogenerador con la cimentación, la torre y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué estáis encontrando en el mercado desde el punto de vista de los tecnólogos para que ellos incluyan este tipo de torres? En general, vuestro modelo en particular vuestro modelo, pero en general estos diseños de torres tan altas en sus configuraciones estándar. Sí, como bien dices, nuestro modelo de negocio consiste en ser un suministrador independiente de torres. Ya los hay en el mercado, ya los hay presentes, algunos de ellos españoles, otros alemanes y, bueno, a nivel mundial la solución no es una casuística extraña en el negocio, ¿no? El modelo que tendríamos sería similar de una palada, por ejemplo, de LM o de Texas en su momento, donde se integra un componente desarrollado por un tercero en un aerogenerador desarrollado por un tecnólogo, ¿no? En ese sentido, la respuesta que estamos recibiendo es muy buena. Estamos en contacto con muchos de ellos y trabajando en oportunidades de prototipaje, bueno, de parques reales y de prototipaje con muchos de ellos. En algún caso, como comentábamos, viendo oportunidades por encima de los 180, 190 metros, estamos planteando en estos momentos un diseño de 200 metros con parques con nombre y apellidos. Y también viendo oportunidades en muchos nichos de mercado, ¿no? En estos momentos ahora tenemos pedidos de Marruecos o Namibia que nos están haciendo ver que hay países con limitaciones de grúas muy concretas donde hace falta soluciones determinadas. Y por otro lado vemos que los tecnólogos no son, así como hay componentes como la pala, por ejemplo, que puede ser completamente core en la estrategia de producto de un tecnólogo. La torre vemos que es algo más, la torre al final es la estructura donde se soporta el aerogenerador, ¿no? Y ahí estamos viendo que las posibles barreras que podíamos
identificar al principio de la empresa, cuando de nuestra singladura, sobre posibles barreras a no tener muchas soluciones dentro de las casas, pues no las estamos viendo, ¿no? Y yo creo que si vamos consolidando más y más parques concretos que activen el interés de diferentes tecnólogos, habrá campo para nuestra solución y para muchas otras dentro de los tecnólogos. Muy bien, tenemos otra pregunta de nuestro colaborador Alberto Ceña. Ya echaba yo de menos una pregunta suya. Y nos pregunta el análisis que presentabais, ¿no? Si se ha realizado el análisis con la misma potencia, pero con diferentes diámetros de rotor. Nuestro modelo lo permite. En este caso hemos mantenido una potencia específica de 300 vatios por metro cuadrado, 300 kilovatios, 300 vatios por metro cuadrado, para que la escalabilidad entre potencias fuera más o menos homogénea, ¿no? Eso nos ha llevado a una serie de rotores que son coherentes con la potencia multiplicada por 300 vatios por metro cuadrado. El modelo nos permite ver ese efecto y bueno, no hemos planteado hoy los resultados. No es el parámetro más determinante. No es el parámetro más determinante. Es cierto que rotores de densidades de potencia especialmente bajos, como los que había en el sector de 2 megavatios hace unos años, pues la 114, por ejemplo, de Gamesa con 2 megavatios o modelos que tenían muchísima pala para poca potencia, pedían torres ligeramente más bajas, del orden de 5 o 10 metros más bajas en nuestro modelo, es lo que tenemos. Pero lo que también estamos viendo es que las potencias están subiendo mucho en potencia, pero que las palas les está costando un poco más seguirlas, porque pues una serie de factores que probablemente no sean el objetivo de la charla de hoy, pero la realidad que estamos viendo es que la densidad de potencia está empeorándose un poquito conforme las máquinas llegan a 5,5, 6,5, porque es muy difícil, porque hacer rotores de 200 metros, que sean equivalente a la máquina que decíamos de 114,2 megas, pues se enfrentan a sus otros retos, ¿no? Logísticos, donde hará falta palas modulares, soluciones avanzadas logísticas, lo que fuera, que están haciendo que el sector todavía no sea capaz de sacar palas a la velocidad que está sacando en máquinas más grandes, ¿no? En esas máquinas muy potentes, como el rotor, al menos durante unos años, le costará seguir un poquito a la nacelle. Las torres altas ayudan a complementar el capacity factor que no te está dando la pala. Y, por tanto, estamos viendo que también en estos años de impasse, hasta que los rotores sean tan grandes como lo eran en 2 megavatios, pues las torres altas serán un factor más interesante aún. Muy bien. Una pregunta en relación con la operación y mantenimiento de este tipo de torres. ¿Tenéis alguna idea de cómo puede afectar o qué influencia hay la altura de la torre sobre el coste de mantenimiento? Vale, sí. ¿Tiene sus implicaciones luego a la hora de las reparaciones y la disponibilidad de grúas? ¿Vuestro sistema lo tiene previsto de alguna manera? Sí, yo aquí habría dos temas a considerar. Uno es el mantenimiento de la propia solución y otro es el mantenimiento a alturas altas, ¿no? En cuanto al mantenimiento de la solución, cada solución tendrá su casuística. En nuestro caso, lo que hemos hecho es diseñar desde el principio y concebir, diseñar y certificar la estructura como línea de mantenimiento. Para eso utilizamos uniones atornilladas especiales y un conjunto de soluciones desarrolladas que hacen que la estructura no sea necesaria de mantener durante los 20 o 25 años o la vida que nos marque el cliente como vida de diseño, ¿no? En el sentido, desde el principio teníamos muy claro que las celosías clásicas, una de las cosas que les pasó fue que fracasaron porque tenían costes de mantenimiento y en situaciones ergonómicamente muy malas, y en nuestro caso fue un input desde el principio del proyecto. Y la segunda derivada, que es así que nos aplica a todas las soluciones de torres altas, es qué pasa con grandes correctivos, fundamentalmente a grandes alturas. Y ahí es cierto que también, como decía antes, pues hay un nicho de mercado que está siendo aprovechado por muchos desarrolladores de soluciones. Y si bien, como con las grúas grandes, pues habrá probablemente una fase en la que no haya muchas unidades de mantenimiento, lo que estamos viendo es que se están fabricando ya prácticamente en serie grúas de ese tipo y que no se prevé que sea un limitante para el crecimiento de altura. Muy bien. Aquí nos hacían otra pregunta. Bueno, hablabais antes de los problemas de disponibilidad de las grúas
tan elevadas, ¿no? Hay muy pocas en Europa, a los ejemplos que mostrabais ya de instalaciones por encima de 160 metros. Pero nos preguntan si vuestro sistema no tiene alguna limitación también a la hora de la disponibilidad de los equipos de izado. Sí, está bien traída. Está bien traída. Tiene sentido. Es así, evidentemente, de momento contamos ahora con un equipo nosotros y, por tanto, en el cortísimo plazo, pues no podríamos atender un pipeline de parques muy grande. Pero desde el principio de desarrollo éramos conscientes de nuestras limitaciones como empresa pequeña. Nos metíamos en un mercado de un nivel de facturación y de caja y de un mercado muy potente en términos de inversión, etcétera. Y todo el sistema, todo el negocio y también el sistema está concebido para lidiar con esas limitaciones. En ese sentido, nuestro modelo de negocio consiste en nuestro modelo de izado consiste en una estructura metálica de un coste muy, muy abordable, un coste que es menor del 10% del coste de una grúa móvil, en el que equipamos unidades hidráulicas de tiro que existen en el mercado en régimen de alquiler. Y, por tanto, somos capaces de tener un crecimiento muy rápido con una inversión muy baja. En ese sentido, nos planteamos que nuestros equipos, lo que es el hardware metálico, que es containerizable, se mueven unos 6 contenedores, pueda viajar por el mundo y que vaya alquilando estas unidades allá donde están, porque hay stock a nivel mundial sin problema de saturación. Muy bien, en cualquier caso, pues esto lo irá marcando un poco el mercado, ¿no? Y las tendencias y las soluciones de izado para vuestros sistemas son más fáciles de replicar o de fabricar en serie o de desplazar, ¿no? Tienen menos complicaciones logísticas. Desde el punto de vista de prevención de riesgos, hay una pregunta sobre cómo solucionáis el acceso a los técnicos a la torre en una torre mixta, en especial para ascender por la zona jacket. Yo entiendo pues, que estas soluciones estarán certificadas, que lo tendréis pensado, pero nos podéis comentar un poco cómo se realiza y qué sistemas existen. Sí, como comentaba antes, nosotros partimos de un elevador que ya está en el mercado, con un track record de más de una década, que es un elevador de piñón cremallera. La cabina descansa arriba, con lo cual, a nivel de durabilidad, pues realmente la cabina se ve expuesta a muy pocas horas anuales en condiciones externas, y a partir de ahí tenemos dos soluciones. La solución estándar, donde ese elevador discurre por un mástil que se conecta cada ciertos puntos a nuestra torre, más o menos por el eje de la propia torre superior. Y luego hay un kit de bajas temperaturas, situaciones donde ya no se quiera, ya no que el personal esté expuesto al ambiente, que nunca lo está, porque siempre está en la cabina, sino que la propia cabina no pueda transcurrir una escalera en el que se pueda adherir hielo o nieve. Pues estamos desarrollando un kit de bajas temperaturas que básicamente carena ese conducto y evita que se adhiera hielo y que se genere nieve. Disculpad que había quitado el sonido provisionalmente. Hay otra pregunta de un tecnólogo de Enercon. Nos pregunta de vuestra experiencia y vuestro diálogo con los promotores, ¿qué nivel de receptividad percibís en la administración para estas alturas de buje tan elevadas? Y lo que, sumando además la pala, pues da alturas a punta de pala que superan 250 metros, muy elevadas. Sí. ¿Os estáis encontrando con problemas? En este sentido, tenemos un muestreo, que es el muestreo de los parques en los que estamos trabajando. Estamos llegando a trabajar en solicitudes de permiso que superan los 280 metros de altura y por tanto, es decir, porque estamos adentrándonos en un territorio que hasta ahora no se ha trabajado en el sector, ¿no? Si bien es cierto que, como sabíamos que podía ser una dificultad, nos hemos reunido ya en diferentes estamentos y departamentos, en diferentes administraciones. Lo estamos haciendo en Navarra, por ejemplo, a nivel local. Hemos hecho una serie de comprobaciones también en Alemania, por ejemplo, en los diferentes landers, para ver cómo sigue la acogida. Y vemos que, en general,
no hay ninguna razón para que meter 40 metros más de altura o 60 metros más de altura cambie el paradigma de los permisos. Siempre presentamos, probablemente el tema de impacto medioambiental podría ser el que más incógnitas se abra, pero en nuestro caso en concreto hay una reducción muy relevante de las emisiones de CO2 y de la afección a la playa, de la plataforma de montaje, al entorno. Y bueno, la estructura es completamente reciclable y lo que estamos viendo es que las autoridades valoran mucho ese impacto medioambiental positivo y no encuentran una razón objetiva y clara para oponerse a ir a más altura. Evidentemente sí que hay algunas zonas concretas donde hemos visto algún tipo de reticencia, pero bueno, creemos que en la gran parte del mercado no lo va a haber. ¿Tenéis algún prototipo ya instalado con máquina real? Estamos montando en este momento nuestra primera torre comercial en Marruecos. Es una máquina de 144 metros de altura y estamos sí, y tenemos otras 4 en el pipeline en Namibia a montar para finales de este año. COVID mediante nos dejarán a los europeos ir a montarla a Marruecos y a Namibia y este verano ya tenemos que estar montando la primera torre. Hay algunas preguntas relacionadas con la cimentación, en general para las torres altas y en particular para vuestro sistema, que en teoría es más ligero. ¿Nos podéis profundizar un poco en el tema de las cimentaciones y si los habéis tenido en cuenta en esta comparativa de costes? Sí, el coste que os enseñaba era lo que llamamos total landed cost. Bueno, de hecho es el coste total de la máquina previa al commissioning y ahí incluimos todos los costes de cimentación, earthworks, logística y montaje de nuestra parte con mucho detalle y luego tenemos un modelo de costes de la nacelle para el resto de costes. Bueno, en cuanto a la cimentación en torres de mayor altura, de forma genérica, evidentemente es un reto porque el momento de vuelco crece linealmente con la altura y por tanto ir a más altura pues supone un extra coste no solo en la torre sino también en la cimentación. Las torres más ligeras lo tienen un poquito más complicado que las torres más pesadas. Las torres de hormigón pues en ese sentido tienen un punto a favor que es que el propio peso de la torre estabiliza la cimentación y permite que tiene una cierta ventaja a nivel del diseño de la cimentación, si bien también es cierto que el ir a bases de torre de 8 metros tiene un efecto práctico que es que la propia base de 8 metros pues acaba haciendo que la cimentación sea un poco más ancha en algunos conceptos, ¿no? En nuestro caso es bastante disruptivo en ese sentido. Tenemos una torre que es muy liviana, pero que apoyamos en 3 puntos singulares en el terreno que están separados a gran distancia. Y por tanto la estructura por pura geometría es muy estable. Nuestras columnas se separan entre 18 a 20 metros según la altura y la potencia de torre y por tanto es una estructura que trabaja de forma mucho más eficaz que un tubo de 4,5 metros que necesitamos apoyar en una losa muy grande, ¿no? Y además, dado que las cargas en nuestras columnas son verticales, no son de flexión, sino son verticales, las columnas intentan subir o bajar en el terreno, hemos desarrollado una solución de cimentación pilotada que básicamente copia el concepto estructural que tienen los alojajes offshore, pero traducido a los medios productivos que hay en el sector onshore y con 3 grandes pilotes somos capaces de hacer la cimentación y por tanto cambiamos un poco el paradigma de la forma de hacer cimentaciones. Esta cimentación, el proyecto de Marruecos ya la hicimos ahora en enero y la verdad es que salió muy bien y tiene, para que os hagáis una idea, 80 metros cúbicos de hormigón para una torre de 140 metros de altura. Muy bien. Hay otra pregunta relacionada con los aspectos sísmicos. En zonas de alta sismicidad, vuestro diseño de torre, ¿cómo se comporta en comparación con tecnologías clásicas? Bueno, la torre es una estructura metálica, en nuestro caso. Las estructuras reticuladas son estructuras que funcionan bien en general a cargas sísmicas, fundamentalmente en nuestro caso porque es una torre ligera y por tanto las cargas que se inducen por las aceleraciones son más bajas y porque además es una torre de acero y por tanto no tiene así como el hormigón presenta algún reto adicional a resolver. En nuestro caso, pues esas aceleraciones se traducen en cargas que integramos en el loop de cargas de diseño y no nos obliga a hacer nada más raro que lo que tenemos que hacer ante una parada de emergencia o ante una situación de carga extrema.
Aquí nos comentan también, bueno, en la presentación, en la comparativa de tecnologías que hacíais, hablabais de que las torres híbridas y las segmentadas de acero tenían como un techo de altura, ahora no recuerdo cuál es, pero aquí nos hace algún comentario sobre que este tipo de torres pues también podrían llegar a alturas parecidas a los 200 metros. No Entiendo hay que proyectos públicos anunciados, en ese sector, o sea, al menos comerciales, que estén en la prensa o en los medios de comunicación. Eh, eh, Quizá haya conceptos viables que se desarrollen y es más, hay mucha gente trabajando en el sector porque esto es una tendencia que va a llegar. Las torres segmentadas quitan el diámetro máximo de torre de la ecuación y por tanto es una buena herramienta, pero es cierto que la mayor parte de beneficio que se obtiene cuando se llega a un gran diámetro, lo que hace el fabricante es deglutirlo en ahorro de espesor de chapa y por tanto se intenta abaratar la estructura y es muy eficaz. Al ir a mayor diámetro pero de paredes más finas, lo que acaba pasando es que la rigidez total, la flexión, no es mucho mayor, es algo mayor, pero no es mucho mayor que en torres de menor diámetro y por tanto la interacción con la primera frecuencia de giro de la máquina y el máximo desplazamiento que tiene la cabeza del aerogenerador pues va creciendo con la altura. No me es el techo que tienen esas soluciones y bueno, pues la información que es la pública. Muy bien. Penúltima pregunta, que ya se nos echa un poco el tiempo encima. Pregunta sobre las implicaciones en pólizas de seguro y en el sector asegurador. Nos preguntan que cuáles son los aspectos más relevantes a los que se enfrentan los operadores para disponer de soluciones aseguradoras por parte de las compañías de seguros. ¿Qué implicaciones puede haber en este sentido? Aquí, por nuestra parte, lo que hacemos es mejorar la bancabilidad de la estructura al máximo. Nuestro prototipo se diseñó, se fabricó y se certificó y, por tanto, cumple con todos los códigos de certificación, tanto en el diseño como en la fabricación. Y a partir de aquí, pues hemos empezado en los parques comerciales a interactuar con las compañías de seguros para los seguros pertinentes y estamos entrando en el mercado. En el paso fundamental, que es certificar las soluciones, pues ya lo tenéis hecho y al final luego es una cuestión de mercado y las aseguradoras pues irán confiando. Obviamente siempre son más reticentes a todas las soluciones nuevas, pero es cuestión de tiempos. Pues, yo os quería hacer una pregunta ya por finalizar de cómo veis el techo real. Ahora estamos viendo, comentabais, ¿no? Los 200 metros de altura. ¿Esto es un valor absoluto o veis que esto puede seguir creciendo en el futuro? El mercado ya pues, va a querer seguir aumentando el tamaño de las máquinas, tanto en potencia como en altura, pero existe una limitación física de estas soluciones. Nosotros hemos llegado en prediseño hasta 200 y de momento la cosa sigue funcionando. No estamos muy cerca de una limitación muy clara. Es cierto que en torno a los 230 metros o así podríamos empezar a tener los problemas de resonancia que tienen las torres normales a 110 metros, pero el hecho es que esas barreras ya las han saltado esas torres normales y ahora están fabricándose torres de 140, 150 metros, con lo cual a nivel técnico no le vemos en nuestra parte un problema. Todo lo que es nuestra estructura es extremadamente modular, las piezas son muy pequeñitas, tienen capacidad todavía de crecimiento muy grande hasta enfrentarse a cualquier problema logístico. Y sí que igual en algún caso lo que acaba pasando es que una torre de 240 metros probablemente pedirá una pala de 120 metros y los problemas que ahora tienen las torres de 120 metros que se instalan en el suelo las empezarán a tener las torres que se instalan encima de nuestra estructura, ¿no? Y entonces igual pues en algún momento hay que hacer torres segmentadas subidas encima de nuestra solución. Pero bueno, eso será ya para turbinas de 12 megas que tendrán tanta capacidad de generación eléctrica, ya serán centrales de producción. Cada turbina ya será una planta de producción en el que lo que estamos viendo es que con máquinas tan grandes se podrán pagar CAPEX de instalaciones más complejas.
Bien, llegará, seguro que todo llegará. Pero muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a los dos, a Jon y a José Antonio. También muchas gracias a todos los asistentes